religiosos. Ya habían religiones que manipulaban y hacían que las personas estuvieran allí no por el amor que podían sentir por Dios realmente, sino por toda esa manipulación que habían creado los hombres por la ley. Y está bien, nosotros no podemos decir que Dios cambió y entonces Él vino a quitar la ley. No, nuestro Señor Jesucristo vino al contrario, a hacer que la ley se cumpla, pero con Él, porque nosotros no podíamos cumplirla. Pero el enemigo se ha encargado de que toda esta situación y todo esto con respecto a la ley se convierta en una obligación y de una u otra manera manipula para que los creyentes, los que ya creen en Jesús, hagan su voluntad y no la voluntad de Dios. Para que hagan la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios. Por eso hoy el Señor quiere hacernos libres de eso, de toda religiosidad, de toda esa maquinaria y todo eso que el enemigo se ha inventado y ha llevado a las iglesias y ha llevado al pueblo de Cristo y ha cambiado realmente el mensaje que el Señor vino a traernos y ha desvirtuado el propósito de Dios para con nuestras vidas. Entonces vamos a ver cómo sucede. La religiosidad tiene una característica, todo religioso tiene una característica, y es que siente que la gracia, que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz no es suficiente para que seamos salvos. Y siempre quiere añadir algo para completar esa obra perfecta que el Señor hizo, que no necesita completarse. Pero el religioso siempre quiere añadir algo, bien sea, no sé, hacen mil cosas allá, rituales, hacen cosas que la gente dice, no, es que sí, Cristo murió en la cruz por mí, pero para yo ser salvo tengo que hacer algo adicional. Y eso lo está usando el enemigo allá afuera. Déjame decirte, iglesia, que la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue perfecta y completa. No hay nada que nosotros podamos añadir a esa obra. Absolutamente nada podemos añadir a esa obra. La obra está perfecta. La obra del Señor, bienvenido hermano, Dios te bendiga. La obra del Señor está perfecta en esa cruz. No hay nada que nosotros podamos añadir. Es necesario que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo entregó hasta la última gota de su sangre en esa cruz para que nosotros pudiéramos ser libres. Así que ni la religiosidad, ni el mundo, ni toda esa manipulación de allá afuera tiene por qué engañarnos. Hoy el Señor quiere hacernos libres de eso. No nos dejemos engañar, iglesia. Allá afuera hay mucha manipulación y usan la misma Biblia, la misma palabra del Señor para engañar, para manipular. Cuando tú vienes a la Biblia, encuentras que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? Toma asiento, mi hermano. Pero ¿qué pasa? La Biblia nos habla y vemos en toda la Biblia que Dios sigue siendo el mismo. Obviamente estamos dentro de una dispensación diferente, un tiempo diferente, que es el tiempo de la gracia. ¿Por qué se dio el tiempo de la gracia? Porque por la ley no podíamos ser salvos. Porque no hay nada, absolutamente nada, que a nosotros nos dé la certeza con la ley de poder ser salvos. ¿Por qué? Porque si alguna cosa en la ley cometiéramos mal, en ese momento estaríamos fuera de la salvación. Y la misma Biblia lo confirma, dice que no hay ni uno solo que haya cumplido la ley. No existe una sola persona que haya cumplido la ley. Por eso fue necesario que nuestro Padre Celestial se hiciera carne y pusiera a su Hijo aquí en medio de nosotros para que muriera por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. O sea que
estamos bajo la dispensación, estamos en un tiempo, o sea, dentro de la dispensación de la gracia, porque nuestro Señor Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados. Esa es la gracia, ¿no? Un regalo inmerecido. Él le plació que nosotros fuéramos salvos, por eso envió a su Hijo a pagar por nuestras culpas y toda esa maldad que hay allí. Y ya lo hemos mencionado en otro tiempo, sabemos lo que sucede y que estábamos allá muertos en delitos y pecados y que recibimos a Cristo y Él cambió nuestro corazón y lo estamos viviendo. Por eso somos la iglesia del Señor. Por eso somos la novia, la que un día ese novio va a venir a desposar y aquí estamos dispuestos y esperando ese novio que venga por nosotros. Somos la iglesia, somos la novia del Señor. Pero es porque recibimos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo entró en nosotros, despertó ese espíritu muerto, ya lo sabemos de memoria, y nos hizo nuevas criaturas y ahora estamos enamorados de ese Dios maravilloso que todo nos lo da. Pero el mundo, la religiosidad y todo eso está aprovechando el amor que muchos sentimos por Dios para manipular y hacer lo que ellos quieren que hagamos. Y ahí es donde tenemos que ser libres. No podemos nosotros vivir el engaño del mundo para caer en la misma religiosidad que vivieron nuestros antepasados. Porque todos, por ignorancia, y déjeme decirle, ignorancia no es una grosería, ignorancia es ignorar algo. Yo me acuerdo que antes de Cristo me decían ignorante y yo me sentía mal, y resulta que eso no es una grosería, es una verdad, pero por ignorancia, o sea, por desconocimiento, muchas personas son allá manipuladas y llevadas a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Entonces vamos a hablar de muchas cosas de esas. Yugos, cadenas que el mundo, la religiosidad y toda esa maldad que está allá afuera coloca en la misma iglesia, pone a ata personas para que hagan cosas que ellos ni siquiera quieren hacer y están manipulados como borreguitos, como cuando Satanás lleva a sus siervos y los pone así, como cuando tú sacas la mascota a pasear y lo llevas de aquí para acá y después lo llevas para allá, y así se ha convertido toda esa manipulación de allá afuera, y así está el pueblo de Dios. Y yo quiero decirte, iglesia, tenemos que despertar, tenemos que quitarnos eso, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de hombres. Y hay algo fuerte, yo sé que muchos, como todas mis predicaciones, van a criticar, y es la manipulación con respecto al dinero. Es tremendo como muchos lugares llenos de almas y les dan una palabra muy bonita y puede ser verdad, pero cuando ya termina la palabra le dicen: pero si tú quieres que se cumpla esa palabra, entonces ven y haz un pacto con Dios y llena tu sobre de dinero. Y ahí vienen mil cosas. Personas que dan su dinero no porque Dios haya puesto en su corazón dar ese dinero, sino porque les da vergüenza que otros dieron y ellos no dieron. O otros que están dando su dinero por obligación, porque sienten, porque han usado la palabra para manipularlos y sienten que ese dinero, si no lo dan, entonces están en maldición. Todo eso es una mentira que se ha inventado la religiosidad y toda esa maquinaria del mundo. Yo quiero que el Señor sea en tu corazón haciéndote libre de todo eso. Y vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó muy claro, y aquí está escrito, que es porque a ti te nazca en el corazón, no porque te obligan, no porque te manipulan, no porque te digan es que tienes que dar, no. Él ama al dador alegre, al que de verdad quiere darlo. Pero yo te digo, iglesia, y aquí en este lugar está prohibido, y te lo digo delante de Dios, está prohibido que tú des un peso si en tu casa hay necesidad. Está prohibido en este lugar que tú des un solo peso de tu bolsillo si a ti no te nace en el corazón darlo. Porque si a ti te nace en el corazón dar un peso para pagar de pronto este lugar o para eso,
y en tu casa hay una necesidad, no lo hagas. O si tu vecino o si alguien está pasando necesidad, no lo hagas. Ve y ayuda al otro. Porque nosotros, los ministros de Dios, tenemos que dar ejemplo. Nosotros no vivimos de la ofrenda y el diezmo. Eso no está escrito aquí. Eso no está escrito aquí. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un Dios que todo nos lo da. Y Él nos provee todo. Y de ejemplo tenemos que poner nosotros, los siervos de Dios. Yo no tengo por qué meterle la mano al bolsillo a la persona que viene aquí a recibir de Dios, porque yo no vendo el Evangelio, yo no vendo la palabra. Yo en este lugar declaro que todos los siervos somos merecedores de lo que Dios nos da. Y nosotros tenemos que ser ejemplo. No podemos manipular, no vamos a manipular la iglesia. En este lugar está prohibido, escúchelo bien, iglesia, dar un peso si usted no le nace del corazón y si Dios no lo ha puesto ahí en su corazón. No, que es que fulanito dio y a mí me dio pena no dar porque fulanito dio. Eso es obligación, no lo haga. Si usted lo va a dar porque es que tiene pena y porque no lo haga. Vamos a leer la palabra y quiero que leamos una palabra muy fuerte que usa la iglesia. Bueno, no digamos la iglesia, porque la iglesia de Dios es pura, es santa, pero sí usan algunos religiosos para manipular a la iglesia y para hacer que esas personas se sientan en obligación de dar. Y Jesús vino a decirnos que Él ama al dador alegre, no al que da por obligación. Y quiero que me acompañe a ese verso que todos usan, y vamos a Malaquías. Quiero que me acompañe a mí a Malaquías y vamos a leerlo para ver realmente lo que Dios dice. Vamos a leer Malaquías 3 desde el verso 6 y allí hay un título, yo quiero que lo lea, iglesia. Malaquías 3 desde el verso 6. Vamos a explicar por qué el mundo y muchos ministros allá afuera están usando estos versos para manipular y hacer que la gente se sienta en obligación de dar sus diezmos y sus ofrendas. Y yo quiero, antes de leerlo, yo quiero decirte, no es que estemos en contra del diezmo y la ofrenda, no. Si tú en tu corazón sientes hacerlo y lo das con alegría, hazlo. Pero si tú en tu corazón sientes que hay algo todavía que te impide hacerlo, por favor, en este lugar no entregues diezmos y ofrendas. Si tú no estás dando ese diezmo esa ofrenda con alegría. Y vamos a explicar. Dice el pago de los diezmos, Malaquías 3, 6. Amén. Vamos a leerlo todo porque es importante que sepamos que esto lo dio Dios, sí, pero fue en un tiempo diferente al que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo, en la dispensación de la gracia, no en la ley. Esto fue en el tiempo de la ley. Dice el pago de los diezmos, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: porque yo Jehová no cambio. ¿Qué dice la palabra ahí? Que Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Yo no te estoy diciendo que esta palabra no es palabra de Dios, sí es palabra de Dios. Mira lo que dice: porque yo Jehová no cambio. O sea, Dios no cambia, Él será siempre, de principio hasta el fin, siempre es el mismo, Él no cambia. Por esto, hijos de Jacob, o sea, ¿quién está hablando? A la gente que lo ama, a la gente de Dios, a los hijos de Jacob. No habéis sido consumidos, o sea, Él no los ha consumido. Vamos claros hasta allí. Dios no cambia y le está diciendo a sus hijos, a los que ama, a los que lo aman, a los que hacen su voluntad. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren que es una palabra muy fuerte y la gente que quiere manipular y meterle a usted la mano al bolsillo, la usan para otros fines. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Allí está hablando, no está hablando todavía ni de diezmo ni de ofrendas. Está diciendo que algunos se han apartado de sus leyes, o sea, algunos no están haciendo su voluntad. ¿Sí? Y eso sucede en todo lugar. Mucha gente se desvía del camino y no hace la voluntad de Dios. Sigamos. Habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis.
Dice, y nos dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo ha dicho, iglesia? Jehová de los ejércitos. Maldijisteis, y hay una pregunta ahí, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Pues revisémonos qué hemos hecho malo y en qué debemos volvernos al Señor. Sí, todo lo que estemos haciendo que no es de Dios, pues desechemos eso y preguntemos en qué hemos de volvernos. Dice otra pregunta: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Sabemos que a Dios no le escapa nada, porque Él conoce tu corazón y el mío. Y a Él no se le puede hacer nada. ¿Dónde puedes hacer tú algo contrario a la voluntad de Dios sin que Él se dé cuenta? Él se da cuenta de todo, Él conoce nuestro corazón. Entonces, volvamos a leer esta pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? La gente: ¿cómo así? ¿Yo en qué te robé, Señor? Si Dios dice que lo robamos porque Él es el que todo lo sabe. Pero ojo, porque esto de que lo habéis robado lo están usando para decir que tú le robas a Dios y que le robas dinero. Déjame decirte algo: Dios no necesita nuestro dinero, porque es que el dinero que tenemos en Él es el que nos lo da. O sea, Él no necesita que nosotros le demos, Él nos está dando todo el tiempo. Él no necesita nuestro dinero. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿En qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Ahora vamos a explicar por qué el Señor habla de esto. Malditos sois, y esto lo usan para manipular el pueblo. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ¿a quién está hablando? ¿A la nación de qué? De Israel. La nación toda me habéis robado, dice el Señor. Si el Señor no dice es porque en ese tiempo, acuérdense, no era la dispensación de la gracia. Jesús todavía no había resucitado, todavía no estaba en medio de nosotros, ¿cierto? Y ahí estaba el Espíritu Santo por siempre, y es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Pero ojo, era un tiempo diferente. Pero sigamos. Traed todos, dice el verso 10, es el que usan para que toda la gente traiga y diga: no, es que yo tengo que entregar el diezmo y la ofrenda. Y ahora vamos a ver que no es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El diezmo era en ese entonces, Dios te bendiga, era en ese entonces, gracias hermano, Dios te bendiga, claro que sí. Ok. El diezmo era en ese entonces una obligación. ¿Por qué? Porque había una tribu que estas personas eran 100% dedicadas, óigalo bien, 100% dedicadas a la obra del Señor. 100% de estas personas estaban dedicadas a la obra del Señor. Recuerden que estaban en la otra dispensación, era la ley, y era necesario que hubieran unas personas, ¿cierto?, para la obra del Señor. Estas personas no trabajaban en otra cosa sino en la obra del Señor. Entonces, por eso había una obligación de que la gente cultivaba, ¿cierto?, y llevaba ese 10%, esas semillas y de todo lo que cultivaba, para que estas personas no sufrieran necesidad. Era otro tiempo. Dice entonces, volvamos a leer: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? Pues en esas personas que pronto pasaban necesidad si no llevaban esos alimentos. Ellos tenían prohibido hacer cualquier otra cosa que no fuera la obra del Señor. Por eso era obligación que las personas sacaran ese 10% y lo llevaran allá. Dice así: traer los diezmos al alfolí y dar alimento en mi casa, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y otra vez vuelvo y les digo: allá están diciendo: probadme y haya alimento. Probadme ahora, dice Dios. Y yo te digo una cosa, vuelvo y te repito: no es que estamos en contra del diezmo y la ofrenda, ni de la siembra, ni la semilla, nada de esas cosas. No estamos en contra de eso.
pero Dios no te va a obligar. Recuerda, este probadme era porque Él estaba molestando, Él estaba diciéndole a estas personas que no estaban cumpliendo con algo que Él había mandado en ese tiempo. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y quiero decirte, iglesia, eso es verdad. Si tú das, pero no estamos hablando solo de dinero, das de tu tiempo, das todo de ti para el Señor, saca dinero un momentico de esta predicación y das todo de ti, tu tiempo, tu vida entera, tu trabajo, todo lo que hagas, lo haces para Dios. Todo lo que hagas, ni siquiera te estoy hablando del 10%, hazlo todo para Dios. Entrega tu vida entera a Dios, todo lo que des. Si tú lo haces, el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará hasta que sobre y abunde. No estamos hablando en este caso de dinero, porque ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Iglesia, tenemos que ser libres de toda esa maquinaria que está allá afuera. Sigamos entonces. Dice el verso 11: reprenderé también por vosotros a quién, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Cuál es el fruto que no destruirá? El de la tierra. ¿De qué hablaba el Señor cuando los dimos de ofrenda? Era de cultivos, de la siembra de la semilla, porque había un pueblo que no podía hacer nada más sino la obra de Dios, y no podían trabajar en otra cosa, solamente la obra de Dios. Entonces ellos necesitaban, y era obligación en ese tiempo, de que estas personas lo que cultivaran y todo llevaran el 10%. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero parar un momento aquí, iglesia, y quiero decirte, papá no ha cambiado, aquí lo dice el Señor. Nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios, pero el tiempo sí cambió. Y ahora Dios nos dice otra cosa. Esto no es en vano, toda la palabra es útil, toda la palabra nos enseña, nos redarguye, toda la palabra es para nosotros, y esta palabra de Malaquías también es para nosotros, pero no para que se obligue a una persona a dar. Inclusive hay gente que ni siquiera la obligan a dar el diezmo y la ofrenda, sino que le piden hasta sus bienes, hasta venda su casa y venga y ofrezca, o venga a traiga las escrituras de su casa, porque así está pasando allá afuera. Iglesia, despierta, que sea la palabra del Señor y no la palabra de hombres. Entonces vamos a leer lo que dice nuestro Señor, y yo quiero que me acompañes a 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios 9 y leámoslo desde el verso 6. 2 de Corintios 9, verso 6. Y quiero que me digas un fuerte amén si ya lo tienes. Porque papá pensó en todo y sigue pensando en todo y sigue pensando en el bien de nosotros. Y yo quiero hablarte un poco antes de leer ahí la palabra para ser libres. Y es que tu diezmo y tu ofrenda puede ser, y el diablo, y no estamos en contra de eso, pero no es solo dinero. Mira, el Señor a nosotros nos regala todos los días 24 horas. De esas 24 horas nosotros dormimos 8 horas. O sea que tenemos 16 horas. Qué bueno que tú, allí en tu corazón, decidieras darle un 10%. Ojalá le puedas dar más, pero le pudieras dar un 10% de esas 16 horas al Señor. Que tú todos los días pudieras ofrendar ese 10% para el Señor. Y si tenemos 16 horas y sacamos el 10%, pues sería más o menos hora y media, hora 40 minutos. Que tú pudieras regalarle todos los días al Señor 1 hora, 40 minutos de tu tiempo, sin desconectarte del resto del tiempo, sino que todo el tiempo tú hagas las cosas para Dios, pero que tú esa hora y 40 minutos tú pudieras decirle a Dios y hablar con Él, y entrar en oración, leer la palabra, estarías haciendo un diezmo para Dios. Y no es un diezmo de dinero, sino un diezmo
de tu tiempo. Que tú pudieras ofrendarle al Señor, aparte de esa hora y 40 te estoy dando, puedes hacerlo mucho más tiempo, pero que tú, además de ese 10%, esa hora y 40, pudieras ofrendarle al Señor el resto de tu día, para que todo lo que tú hagas, lo hagas para Él. Que tú pudieras tener esa coinonía con el Señor y tú pudieras entrar en esa intimidad con el Señor todo el tiempo de tu vida. Tú estarías ofrendando aún más que si trajeras aquí un dinero o algún bien material, porque lo que quiere el Señor y lo que hace el Señor es ver tu corazón. Él no está viendo tu bolsillo, Él está viendo es tu corazón, pero los hombres sí están viendo tu bolsillo y son personas